Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 59. Cuando la escuela terminó por la noche, en lugar de quedarse, Tonglei empacó su mochila y salió del aula tan pronto como sonó la campana. Al ver la figura de Tonglei desaparecer en la puerta del aula, Ji-fen se congeló por unos segundos, luego sacudió la cabeza y sonrió. Parecía que el corazón de Tonglei no estaba tan tranquilo como mostraba. Este tipo de actuación de Tonglei mostró exactamente lo inquieta que estaba en su corazón, porque muchas personas habían escrito cartas de amor a Tonglei en el pasado, pero el resultado fue que simplemente fueron ignoradas por Tonglei, simplemente barridas 2 veces o no lo hicieron. Ni siquiera mirarlos, y luego tirarlos directamente a la papelera del aula. Sin embargo, Tonglei puso la nota de Ji-fen en el cajón. Aunque solo se colocó de manera casual, el trato que recibió Ji-fen fue realmente mucho mejor que esas cartas de amor que fueron ignoradas. Además, Tonglei no se quedó como de costumbre, lo que significa que su corazón estaba alborotado. Pensando en esto, Ji-fen no pudo evitar sonreír levemente en su corazón. Parecía que Tonglei todavía se trataba a sí misma de manera diferente, solo que, si realmente quería impresionarla, aún tenía que ir más allá. «Oye, loco». Zanlei, que estaba empacando su mochila junto a él, de repente tocó el brazo de Ji-fen y dijo en voz baja: «¿Qué le pasa a mi hermana mayor? ¿No se quedó siempre y te enseñó en el pasado? ¿Por qué se fue hoy sin siquiera saludar?» Ji-fen no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo: «¿Cómo deberías saberlo? Ella es tu hermana, ¿ni siquiera lo sabes?» Zanlei negó con la cabeza con desconcierto y dijo: «Es realmente extraño, Ji-fen no le habría dicho que estaba persiguiendo a Tonglei, de lo contrario, con la personalidad de Zanlei, se habría emocionado como si hubiera descubierto un nuevo continente». Después de empacar rápidamente su mochila y saludar a Zanlei, Ji-fen se apresuró a regresar a casa. Esta noche, Ji-fen comenzó a aprender su tercera habilidad nueva, la postura, mientras recibía entrenamiento del cerebro inteligente. Según el cerebro inteligente, como excelente superagente en la era interestelar, no solo uno debe dominar varios modales e idiomas, sino también aprender a conducir varios vehículos, porque al llevar a cabo una misión, podría ser necesario que el agente juegue. Además, varios roles. Si era el momento de evacuar después de una misión, conducir un vehículo era una habilidad esencial. Porque para un niño pobre, conducir solo puede ser un sueño, pero este sueño, sin embargo, realmente se puede realizar en un sueño. Entonces, ¿cómo puede Ji-fen no moverse? Maestro, de acuerdo con la situación actual en la Tierra y el conocimiento que el maestro ha aprendido, el cerebro inteligente sugiere que el maestro comience con el medio de transporte más básico. Dijo el cerebro inteligente, y Ji-fen, que estaba haciendo el quinto movimiento de este ejercicio de musculación, de repente descubrió que la escena frente a él cambió, y apareció en una avenida vacía, y junto a él, un automóvil celeste. Estaba estacionado. Los coches son extremadamente comunes y se usan ampliamente en la Tierra donde está el maestro, por lo tanto, el cerebro inteligente sugiere que el maestro comience por aprender a conducir un automóvil. Dijo el cerebro inteligente. Ji-fen asintió y se frotó las manos con entusiasmo y dijo: «Bien, bien, comencemos de inmediato». ¿Quién sabía que tan pronto como sus palabras salieron de su boca, sintió una gran cantidad de datos e información repentinamente inundando su mente, y cuando se acostumbró, inmediatamente descubrió que todos eran información básica para conducir un automóvil? Por fin voy a aprender a conducir. Ji-fen miró el aerodinámico sedán azul cielo a su lado y se subió con entusiasmo. Basado en la información en su mente, comenzó a encender el auto, presionó el embrague y lo puso en marcha. Con un rugido del motor, Ji-fen condujo el sedán azul cielo como si fuera una bala de cañón e instantáneamente salió corriendo. Es muy bueno. Sentado en el asiento del conductor, Ji-fen conducía algo nervioso mientras gritaba en voz alta: «Jaja, puedo conducir ahora. Maestro, hay una gran curva por delante, preste atención a la conducción». La voz del cerebro inteligente sonó en los oídos de Ji-fen, lo que hizo que se reuniera de inmediato y comenzara a prestar atención a la conducción.
La conducción en curvas puso a prueba la capacidad de recuperación del conductor y las habilidades de conducción. Sin embargo, después del cambio de físico y de practicar aeróbicos, Giffen dominó por completo estas habilidades después de correr durante casi media hora. Debido a que sabía que este era un espacio virtual y estaba solo, Giffen condujo el automóvil con un abandono sin igual, haciendo ejercicio constantemente con varias dificultades altas, y sus habilidades de conducción se volvieron cada vez más competentes. En este momento, Giffen comenzó a practicar el segundo modelo, y por una noche, Giffen practicó todo tipo de caminos con todo tipo de modelos. Lo más emocionante para él fue correr una curva en un acantilado. Un lado del camino era una montaña casi vertical, el otro lado era un acantilado de 10.000 pies. Giffen conducía un deportivo desconocido. De acuerdo con los requisitos del cerebro inteligente, en esta curva del acantilado, uno debe correr al menos 280 yardas para ser considerado calificado. Como resultado, debido al miedo en su corazón, Giffen cayó directamente por el acantilado la primera vez, y si hubiera sido conducido por una persona real, me temo que habría sido pulverizado. Después de conducir por el acantilado una docena de veces seguidas, Giffen finalmente superó la barrera psicológica y logró cruzar la curva del acantilado a una velocidad de 300 yardas, y cuando salió del auto, sintió que sus piernas ya no podía estar de pie. Sin embargo, en este punto, el cerebro inteligente, que era como un instructor estricto, no le dio tiempo a Giffen para recuperarse, sino que le ordenó directamente que condujera el auto por la curva del acantilado nuevamente, hasta que pudiera hacer todo tipo de aceleraciones y desaceleraciones. Y otros movimientos en la curva con facilidad. Entonces se consideró que había pasado completamente la prueba. Entonces, con sentimientos encontrados de inquietud y entusiasmo por intentarlo, Giffen comenzó su práctica nuevamente. Cuando se despertó por la mañana, Giffen todavía no podía evitar sentir la necesidad habitual de sostener el volante, y la emoción en su corazón aún no se había desvanecido. Pero Giffen sabía que ahora no era el momento de emocionarse. Incluso si sus habilidades eran excelentes, no tenía un automóvil real propio. Entonces, después de lavarse, Giffen se apresuró a ir a la escuela. Siempre tuvo que aprender a usar el conocimiento en sus libros de texto de manera completa y flexible antes de poder tener la oportunidad de salir del condado de Manchi y crear su propio futuro. Entonces, durante el próximo mes consecutivo, Giffen estudió mucho. Durante este tiempo, Giffen experimentó un examen de mapeo. Giffen descubrió que sabía cómo responder esas preguntas en el papel de prueba con solo mirarlas, especialmente aquellas que fueron memorizadas de memoria, lo que lo emocionó mucho. Después de todo, sus esfuerzos no fueron en vano. Sin embargo, Giffen no quería llamar demasiado la atención sobre sí mismo, por lo que dejó algunas preguntas en cada curso para fingir deliberadamente que no podía hacerlas, y luego entregó sus papeles temprano. Cuando se entregaron los resultados de Giffen fueron los que esperaba con solo algunas discrepancias en el ensayo, pero su calificación general, aún se ubicó en los niveles medio e inferior de la clase, y aún menos en todo el año. Pero Giffen no sabía que cuando Tongley vio sus resultados, una densa mirada de decepción apareció en sus ojos. Capítulo 60. El tiempo vuela. En un instante, la prueba de fin de mes ha pasado la mayor parte del mes, ha entrado a finales de otoño y el clima se está volviendo más fresco gradualmente. Incluso puedes sentir un toque de frío por la mañana. Caminando por la calle, ya se pueden ver peatones con chaqueta. Durante este período de tiempo, Giffen ya había memorizado todo el plan de estudios de la escuela secundaria en su cabeza, por lo que solo reservó medio día para hacer ejercicios y aplicar lo que había aprendido de la manera más flexible posible. El resto del tiempo, la mayor parte del tiempo dormía en su escritorio. Por supuesto, esto fue solo un fenómeno superficial. En realidad, Giffen estaba recibiendo entrenamiento especial del sistema de entrenamiento de superagentes. Habían pasado casi 2 meses desde que obtuvo el cerebro inteligente. En estos 2 meses, Giffen sintió que estaba creciendo a pasos agigantados. Desde que aprendió dolorosamente y a regañadientes el primer movimiento de los ejercicios de musculación, hasta ahora, podía completar fácilmente el 7º movimiento.
Esto es simplemente un gran salto. Uno debe saber que los movimientos de aeróbicos se vuelven más difíciles de aprender a medida que avanza, y las demandas de su cuerpo son extremadamente exigentes. Pero aún así, Giffen lo completó meticulosamente. No solo completó el séptimo movimiento de aeróbicos, sino que también aprendió una variedad de habilidades complementarias en el proceso. Por ejemplo, Go, Yankee, bandera militar, billar, conducción y, de acuerdo con las palabras del cerebro inteligente, aparte de aquellas habilidades que no eran adecuadas para aprender en la Tierra, Giffen básicamente había aprendido todas las habilidades auxiliares del sistema de superagente, que incluía maquinaria y armas. Estos dos últimos, en particular, eran simplemente dolorosos para Giffen, y no podía evitar temblar cada vez que pensaba en entrar en su mente para aprenderlos, lo que contrastaba con su emoción al principio. La razón por la que se había vuelto así no era porque Giffen fuera perezoso o temiera entrenar, era realmente porque el conocimiento de la maquinaria y las armas en la galaxia Gamma era tan complejo que Giffen apenas podía asimilarlo. Por ejemplo, la maquinaria, según el cerebro inteligente, en esa era de la galaxia Gamma, la mitad de los trabajadores ya no se podían encontrar en las fábricas, y todo fue hecho íntegramente por robots semi-inteligentes en lugar de trabajadores. Aún más, todos los aspectos de la población de la galaxia Gamma requerían el uso de varios tipos diferentes de maquinaria. Entonces, entre los cursos organizados por el sistema de capacitación de superagentes, se debe aprender la maquinaria, una habilidad secundaria, de lo contrario, no se considera aprobada. Sin embargo, para aprender la maquinaria, no era suficiente tener un supercerebro desarrollado, lo que era más importante era la comprensión, y eso era exactamente lo que temía Giffen. Porque, toda la maquinaria en la galaxia Gamma, sin excepción, involucraba un problema, y era la programación y los circuitos. Sin programas y circuitos, los robots no podrían funcionar por sí mismos, y sin programas y circuitos, todo tipo de maquinaria no podría funcionar, y mucho menos funcionar, incluso en vehículos. Porque en esa era interestelar, hace mucho tiempo que no había maquinaria o vehículos operados manualmente. Pero para Giffen, esto era como un libro celestial. Ya sabes, el conocimiento de maquinaria y circuitos y demás que Giffen había encontrado eran básicamente algunas de las cosas más simples, como poleas, engranajes y cosas por el estilo. En cuanto a los circuitos, sí, solo había oído hablar de ellos. En tales circunstancias, aprender esos conocimientos mecánicos que sobrepasaron la tecnología terrestre por un número indeterminado de años, que no es más difícil que ascender al cielo. Al final, Giffen tuvo que dejar que el cerebro inteligente comenzara con el conocimiento mecánico más antiguo y, mientras lo explicaba, tuvo que hacerlo él mismo para que su experiencia fuera más profunda y también para acelerar su comprensión del nuevo conocimiento. Afortunadamente, la base de datos del cerebro inteligente tenía suficientes datos y conocimientos mecánicos antiguos. De lo contrario, me temo que en otros 10 o 20 años, Giffen podría no ser capaz de aprender estas cosas. Aún así, Giffen todavía tardó 20 días completos en aprender este conocimiento, que fue más de 10 veces más largo que el tiempo que tomó aprender las otras habilidades auxiliares, lo que hizo que Giffen se sintiera más o menos frustrado porque todavía era demasiado lento en el aprendizaje. Si otros lo sabían, temía que se estrellaran contra el suelo. 20 días para aprender la tecnología de la futura era interestelar, y esto todavía era demasiado lento. Entonces, ¿otras personas todavía quieren vivir? Ya sabes, cuántos científicos han estudiado mucho durante toda su vida, pero solo para alcanzar el nivel líder de la Tierra, en comparación con la tecnología de las galaxias Gamma, no se sabe cuántos años atrás. Y Giffen solo pasó menos de un mes para aprender este conocimiento, y todavía no está satisfecho. Pero afortunadamente, esto es solo un secreto que pertenece solo a Giffen, otras personas no lo saben y no tienen oportunidad de saberlo, de lo contrario, me temo que Giffen ya estaría encerrado en una jaula como un ratón blanco. Después de aprender el conocimiento mecánico, Giffen comenzó a aprender el conocimiento de las armas nuevamente.
El conocimiento de armas mencionado aquí no era solo el uso de armas, también incluía la construcción de armas, los principios y la fabricación de armas. Incluso con los talones, podía pensar en cuántos años por delante de la Tierra estaba el conocimiento de las armas de la galaxia Gamma. Obviamente, definitivamente no fue menos difícil para Giffen aprender esto de lo que fue para él aprender el conocimiento mecánico antes. Pero afortunadamente, gran parte de este conocimiento de armas se basó en el conocimiento mecánico, y Giffen, que ya había aprendido el conocimiento mecánico, se volvió mucho más fácil de aprender de nuevo. Por lo tanto, Giffen tardó otros 10 días en aprender el conocimiento de las armas. A lo largo de este mes de aprendizaje, mientras Giffen estaba feliz, todavía tenía un sentimiento de alarma. La razón de esto fue que el conocimiento que había aprendido en un mes era simplemente demasiado sorprendente. Por ejemplo, un arma en el sistema Gamma llamada cañón de energía de fotones se cargó en una nave espacial. Este cañón de energía tarda 15 segundos en recargarse, pero es tan poderoso que puede destruir instantáneamente un asteroide. Si hubiera 2 o 3 de estos cañones de energía, me temo que la Tierra sería destruida instantáneamente. Este tipo de poder es demasiado aterrador. Sin embargo, después de unos días, Giffen se calmó. De todos modos, aprendió este conocimiento solo para completar el sistema de entrenamiento de superagentes, no necesariamente para construir este tipo de cañón de energía. Entonces, ¿de qué había de qué preocuparse? Ese día, Giffen estaba nuevamente acostado en la mesa, pero su conciencia entró en su mente y comenzó a practicar el 8º movimiento del ejercicio de musculación. Maestro, de acuerdo con su físico, ahora puede comenzar a aprender a pelear. La voz del cerebro inteligente inmediatamente hizo que Giffen cobrara vida. La lucha, por cada niño, tenía una atracción inexplicable. Cada persona tenía el sueño de un guerrero en su corazón, y Giffen no fue la excepción. Especialmente aquellos guerreros que aparecían en películas, todos ellos pudieron volar sobre las paredes, tenían manos fuertes e incluso tuvieron el coraje de ser imparables. Cada vez que pensaba en ellos, la sangre de Giffen siempre hervía. Si tuviera Kung Fu, nunca más tendría que preocuparse por ser intimidado. Cuando pensó en Sumo haciendo que ese tipo llamado Bald Chao lo bloqueara en la carretera antes, cuando su cerebro inteligente manipuló su cuerpo y derribó a esos 6 tipos en un abrir y cerrar de ojos, Giffen se emocionó. Si esa era su verdadera habilidad, pensando en esto, Giffen dijo de inmediato. Entonces comencemos de inmediato. Capítulo 61. Pasó otro mes y llegó el momento de noviembre. Otra prueba de fin de mes, Giffen una vez más terminó el examen con una puntuación baja en los tramos medio e inferior. Al escuchar al maestro en el podio explicar aburridamente los exámenes, Giffen habitualmente se desplomaba en su escritorio y cerraba los ojos para dormir. En realidad, sin embargo, una vez más estaba entrando en su mente y comenzó a recibir entrenamiento de lucha de su sabio cerebro. Al principio, Giffen solo había aprendido algunos movimientos básicos, pero debido a que su físico había mejorado desde hacía mucho tiempo con la práctica de ejercicios de musculación, había aprendido estos movimientos básicos en solo unos días. El siguiente paso fue realizar un entrenamiento práctico de combate con el instructor que el sistema había conjurado. Esta vez, Giffen realmente sufrió. Según el cerebro inteligente, el instructor encargado de entrenar a Giffen se basó en un programa escrito por uno de los instructores militares más famosos en el sistema Gamma, que podría decirse que es el programa más riguroso, y naturalmente no había necesidad de decir mucho sobre sus habilidades. Incluso cuando aprendió el conocimiento increíblemente complejo de maquinaria y armas, Giffen nunca había tenido tanto dolor de cabeza. Las manos del instructor eran realmente poderosas y un poco pervertidas. No importa desde qué dirección atacó Giffen, no podía golpear al instructor. Las 2 manos de ese instructor eran como una pared llena de acero, bloqueando los ataques de Giffen sin problemas. No solo eso, lo que más asustó a Giffen fue el ataque del instructor. Cuando el instructor trataba con Giffen, siempre era un solo golpe. Pero fue bajo este golpe que Giffen ni siquiera pudo defenderse y fue directamente impactado por el golpe del instructor.
debes saber que, aunque esto fue solo una ilusión virtual, no resultaría herido si fuera golpeado. Sin embargo, la simulación sensorial en él todavía era extremadamente realista. Es decir, si Giffen fuera golpeado durante el entrenamiento, se sentiría incomparablemente realista, como si lo hubieran golpeado en la realidad, que casi no es diferente. A partir de esto, uno podría decir qué tipo de dolor tendría que soportar Giffen. Ser golpeado por un puñetazo de uno de los mejores instructores sería el equivalente a ser golpeado por un camión a alta velocidad, y todo el cuerpo de Giffen volaría y caería en un montón en un instante. Giffen no pudo evitar perderse los días de practicar gimnasia, aunque era muy aburrido e incluso desesperado en ese momento, no era tan malo como la vida o la muerte como lo es ahora, ¿verdad? Sin embargo, las palabras del cerebro inteligente disuadieron a Giffen de querer dejar de fumar. Maestro, de acuerdo con las reglas del programa, el maestro debe seguir las reglas del programa desde el momento en que recibe el entrenamiento. Si el maestro quiere violar las reglas y renunciar en medio del proceso, será castigado por la biocorriente. Después de escuchar esto, Giffen inmediatamente apretó los dientes con honestidad y perseveró. Con respecto al llamado castigo de biocorriente, Giffen ya lo había intentado cuando ingresó por primera vez a este sistema de entrenamiento, y esa sensación de dolor y entumecimiento en todo el cuerpo, que era peor que la muerte, era como estar en el infierno. Giffen, aprieta los dientes, definitivamente podrás perseverar. Giffen se animó a sí mismo en secreto. No es solo recibir una paliza. Te acostumbrarás después de recibir una paliza. Sin embargo, si te rindes, el sabor de la biocorriente no es tan bueno. Así, Giffen finalmente persistió bajo este tipo de autohipnosis. El efecto de la persistencia, por supuesto, también fue extremadamente notable. Desde el principio, Giffen no pudo bloquear un solo movimiento, y se quedó impresionado al menos docenas de veces por noche, y aunque estaba adolorido y cansado, pudo levantarse, lo que fue simplemente doloroso. Para no ser golpeado, Giffen estaba practicando duro mientras se sostenía. Entonces, al final del día, Giffen ya podría durar alrededor de 1 minuto bajo el instructor. Nunca subestimes este minuto, debes saber que cuando una persona está peleando, el consumo de energía física simplemente no tiene precedentes. Por ejemplo, si 2 personas comunes están peleando, se estima que terminará en unos pocos segundos o incluso en una docena de segundos, pero después de que termine, me temo que el cuerpo está débil, y este es el ejemplo más obvio. Entonces, para Giffen, este minuto de perseverancia fue definitivamente un gran salto. A estas alturas, la fuerza de Giffen había vuelto a saltar. Aunque todavía no era rival para el instructor, no fue tan malo como ser derribado por el instructor justo después del primer encuentro. Ahora ya podía ir y venir con el instructor, peleando de un lado a otro. Por supuesto, definitivamente sería Giffen quien terminaría perdiendo porque se sentiría cansado, pero el instructor estaba programado para salir de la ilusión y no tenía esa preocupación en absoluto. Pero aún así, Giffen ya estaba muy feliz, sabiendo que si fuera él en el pasado, sin mencionar la lucha, incluso si una persona un poco más fuerte lo golpeara, no tendría el más mínimo poder para contraatacar. Pero ahora era completamente diferente, porque mientras entrenaba en su mente, la biocorriente también cambiaba su cuerpo en paralelo, lo que significaba que la fuerza que mostraba en la lucha contra el instructor era en realidad su fuerza real. Esto significaba que incluso si el instructor realmente aparecía en el mundo real, Giffen tendría la confianza para durar unos minutos debajo de él. Maestro, tu fuerza ha sido afirmada por el instructor, en términos de aprendizaje de lucha, has sobresalido. A continuación, habrá maestros de lucha de diferentes estilos que vendrán a luchar contra el maestro, siempre y cuando el maestro pueda durar más de media hora. Se considerará que has pasado. Dijo el cerebro inteligente. Media hora. La cara de Giffen colapsó instantáneamente. Media hora de lucha continua, ¿quién podría resistir? Me temo que incluso el rey luchador más poderoso del mundo definitivamente no podría durar media hora de lucha continua de alta intensidad absoluta. Esta condición de prueba es un poco demasiado pervertida, ¿verdad?
Hiffen estaba a punto de aceptarlo cuando de repente escuchó al cerebro inteligente decir: Maestro, alguien lo está buscando afuera, salga de inmediato. Al momento siguiente, Hiffen sintió que su conciencia regresaba a su cuerpo, parecía que alguien estaba tocando su brazo, según la posición del asiento, debería ser Zhang Lei. Lei, ¿para qué? Hiffen levantó la cabeza, sus ojos se veían nublados, como si acabara de despertar. Zhang Lei tenía una mirada avergonzada en su rostro e hizo un gesto para que Hiffen mirara hacia atrás. Hiffen inmediatamente se volvió y descubrió instantáneamente que Tong Lei estaba de pie junto a él en algún momento, y esa cara bonita, clara e incomparable parecía estar cubierta de escarcha en este momento, con una fuerte mirada de decepción en sus ojos. ¿Esta chica no se ignoró a sí misma? ¿Por qué viene ahora? Hiffen estaba un poco desconcertado, desde el incidente de la última nota, era como si Tong Lei hubiera regresado a su estado helado anterior durante la noche, nunca se quedara después de la escuela por la noche y nunca le dijera una palabra a Hiffen incluso cuando caminaba por la clase. Hiffen no tenía prisa, solo pensaba en mejorar su habilidad lo antes posible, y cuando tuviera la fuerza suficiente, la perseguiría audazmente, por ahora era suficiente para hacerle saber que la quería. Pero no esperaba que Tong Lei llegara a su puerta en este momento. Capítulo 62. Presidente de la clase, Ei. Mirando al rostro helado Tong Lei, Zhang Lei inmediatamente compensó con una sonrisa, frotándose las manos y riendo: no sé cuál es el propósito de la visita del presidente de la clase, ¿eh? No creo que sea porque mi hermana sabe que no presté atención en clase y me está buscando para ajustar cuentas, ¿verdad? Zhang Lei pensó en secreto. Si esta chica se va a casa, realmente tendré que comerme mis palabras. Quién sabe, pero las siguientes palabras de Tong Lei hicieron que Zhang Lei se congelara, solo para escuchar la clara voz de Tong Lei que decía: hazte a un lado, no es asunto tuyo. Hiffen, ¿puedes salir un momento? Los ojos de Zhang Lei se agrandaron, su hermana mayor vino a Hiffen por iniciativa propia. ¿No habían dejado de verse los dos desde hace aproximadamente un mes? En ese momento, cuando él mismo siguió con el asunto, Hiffen tampoco dijo nada, por lo que pensó que los dos podrían haberse peleado. De hecho, si hubo un conflicto real, debería ser Hiffen quien fue a buscar a Tong Lei para disculparse, no Tong Lei quien vino a buscar a Hiffen. Además, con el personaje de Tong Lei, si los dos realmente tuvieran un conflicto y dejaran de hablarse, significaría que el conflicto no era realmente pequeño. Pero ahora, Zhang Lei se frotó los ojos, tratando de determinar si era su propia vista o si había tenido alucinaciones de su sueño anterior. Al mirar el rostro tranquilo de Tong Lei, aunque frío, pero aún claro y hermoso, Hiffen asintió y dijo: sí, ¿a dónde vamos? Solo sígueme. Tong Lei dejó caer una oración y se dio la vuelta para alejarse. Al ver las figuras de Hiffen y Tong Lei salir del aula una tras otra, un escalofrío brilló en los ojos de Shumo y apretó los dientes en secreto. Hiffen, no creas que con Zhang Lei protegiéndote, no puedo hacerte nada, solo espera. Shumo no pudo evitar querer matar a estos dos tipos cuando pensó en la advertencia de Zhang Lei. Y esa mirada de suficiencia en el rostro de Hiffen, para mostrarles que él no era alguien que pudiera intimidar a nadie. Pero Shumo también sabía que esto era poco realista, sin mencionar que su propio viejo no aprobaría que él hiciera esto, y solo por las manos de Hiffen, Shumo sabía que él no era algo con lo que pudiera lidiar por sí solo. Si estás buscando un gánster social, definitivamente descubrirás que lo hiciste, y entonces me temo que nadie podrá protegerte. Cuando pensó en esto, Shumo solo pudo sacudir la cabeza con impotencia, parece que hasta la finalización del examen de ingreso a la universidad, no podía tocar a Hiffen, solo podía perseguir a Tong Lei con su habilidad. Sin embargo, mirando la forma en que Tong Lei todavía está tan cerca de Hiffen, Shumo es muy intencional, sin importar los medios que use para perseguir, no puede impresionar a Tong Lei, pero no sé qué método ese pobre tipo. Hiffen solía acercarse a Tong Lei. Definitivamente te limpiaré. Incluso si vas a la universidad, haré que te arrepientas. Shumo apretó los dientes en secreto.
Para los pensamientos de Shumo, Hiffen naturalmente no tenía forma de saberlo. Siguió a Tonglei hasta que llegó al final del pasillo del edificio de la escuela, y solo entonces se detuvo. La Tonglei de hoy era tan hermosa y clara como siempre, su largo cabello recogido y recogido. Con una chaqueta rosa, jeans ajustados debajo y un par de zapatillas rosas en los pies, no había nada especial en ella a primera vista, ya que muchas chicas de esta edad vestían de esta manera. Sin embargo, es un atuendo tan común que se ve de manera diferente en el cuerpo de Tonglei. La chaqueta rosa hacía que su cara bonita pareciera aún más tierna y blanca, y la piel de su cuello expuesto estaba tan nevada que la gente casi no se atrevía a mirarla. Los jeans ajustados debajo resaltaban sus piernas largas y delgadas, y Hiffen a veces se preguntaba si un par de piernas tan hermosas estarían al rojo vivo si ella fuera una modelo de piernas. Lo que atrae aún más la atención de los hombres son los hermosos ojos de Tonglei, que son como un lago en calma, claros y transparentes, llenos de pureza. También hay dos lugares que casi hacen que la gente no pueda apartar la vista, y son las dos colinas que han tomado forma frente al cuerpo de Tonglei, y las hermosas nalgas vueltas hacia arriba que le dan un toque de encanto en medio de su inocencia y su belleza son incomparables. Al ver la mirada desenfrenada de Hiffen hurgando alrededor de su cuerpo, la cara clara y bonita de Tonglei no pudo evitar que apareciera un rubor, y ella hizo un puchero. ¿Qué estás mirando? Hiffen volvió a sus sentidos, sonrió sarcásticamente y negó con la cabeza, no estoy mirando nada, solo descubrí que eres incluso más hermosa que antes. No digas tonterías. Sintiéndose fuera de su elemento, Tonglei inmediatamente hundió la cara y preguntó con voz profunda. Hiffen, ¿sabes por qué te estoy buscando para que salgas? Hiffen negó con la cabeza con desconcierto, estaba siendo entrenado por su cerebro inteligente cuando de repente fue despertado por Zanlei. ¿Cómo iba a saber por qué Tonglei quería venir a buscarlo? Al ver la mirada desconcertada de Hiffen, Tonglei se enfureció instantáneamente, pero después de pensarlo, se calmó de mala gana y dijo en voz baja. Hiffen, te llamé hoy porque quiero tener una buena charla contigo. ¿Hablar acerca de qué? Hiffen todavía estaba un poco confundido. Hablamos de tus calificaciones y tu actitud hacia el estudio. Tonglei dijo. Hiffen, déjalo pasado en el pasado, ya te dije antes que solo somos buenos amigos, ¿te acuerdas? Hiffen asintió levemente y dijo. Sí, por supuesto que lo recuerdo. Si eso es lo que quiere decir, no es necesario que lo diga. Puedes tratarme como un amigo o no, no me importa, pero no puedes dictar mi pensamiento con tu actitud y pensamientos. Cualquiera que sea la actitud que tengas hacia mí está bien, todo lo que sé es que me gustas, y ese gusto es cada vez más fuerte. Tonglei estaba atónita, nunca había pensado que alguien realmente diría que le gustaba con tanta calma y firmeza. Aunque había muchas cartas de amor o confesiones, y nunca le faltaron pretendientes a su alrededor, realmente no había ninguno como Hiffen que fuera tan directo. Por un tiempo, Tonglei no supo qué decir. Está bien, no hablemos de esto por ahora, no te llamé hoy solo para hablar de esto. Tonglei cambió el tema sin poder hacer nada. Hiffen, ¿puedes decirme por qué te fue tan mal en las dos pruebas de fin de mes? Hiffen asintió con la cabeza, la razón por la que me fue mal en las pruebas fue porque no lo hice bien. No explicó mucho sobre nada, para él, no hacerlo bien en los exámenes era por un lado mantener un perfil bajo, mientras que por otro lado, era sentarse en las últimas filas del aula. Después de todo, el plan de estudios de la escuela secundaria era realmente insignificante para Hiffen ahora, especialmente después de aprender sobre la maquinaria y las armas de la galaxia Gamma. Hiffen se dio cuenta cada vez más de que el sistema educativo de su país era realmente demasiado indefenso. Los 9 años de educación obligatoria, aprendieron innumerables fórmulas, palabras, fórmulas químicas moleculares, etc., pero, al final, ¿realmente se pueden usar en la vida futura? ¿Cuántas? Capítulo 63. Cuanto más aprende sobre la tecnología de la galaxia Gamma, más puede sentir Hiffen que el sistema educativo del país está desperdiciando talentos por completo, y si se mencionan buenos y malos estudiantes, me temo que 9 de cada 10 personas amarán el bien.
Estudiantes y odio a los malos estudiantes. Sin embargo, cuando lo mira de nuevo dentro de 10 u 8 años, a menudo son los malos estudiantes los que realmente pueden llevarse bien, y los buenos estudiantes casi siempre están trabajando para los malos estudiantes. Pero sabiendo que este es el caso, los estudiantes todavía tienen que ser buenos estudiantes, porque bajo el sistema de enseñar a la prueba, ingresar a la universidad y salir de casa es la única salida para los niños de familias promedio. Por supuesto, no se puede negar que hay algunos buenos estudiantes a los que les está yendo igual de bien, pero en retrospectiva, si hubieran estado expuestos a la industria en la que se encontraban hace mucho tiempo y no los hubieran dejado gastar tanta energía en estos inútiles estudios, no lo harían. ¿No han sido mejores sus logros? Giffen no se opone al aprendizaje, ciertamente no es posible sin conocimiento. Era como si él aprendiera el conocimiento de maquinaria y armas en el sistema Gamma, eso era como una fantasía en el cielo. Si no podía aprender este conocimiento, Giffen creía que definitivamente se vería más o menos afectado en su vida futura. Sin embargo, aunque el aprendizaje era importante, no debería hacerse al azar, esa era la opinión de Giffen. Por lo tanto, no quería explicarle nada más a Tonglei, porque en su opinión, un buen estudiante de buen carácter como Tonglei no sería capaz de entender sus pensamientos y probablemente incluso lo persuadiría de que rechazara la idea. Estos pensamientos también pasaron por la mente de Giffen, y luego sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo: Tonglei, ¿qué es exactamente lo que quieres decirme? La belleza de Tonglei estaba muy unida, mirando su expresión tranquila, no sabía cómo pronunciar las palabras que había preparado originalmente, y finalmente solo pudo decir en voz baja: Giffen, ¿puedes decirme la verdad? ¿Es por mí que no eres bueno en los exámenes? Giffen estaba atónito, y luego se dio cuenta. No es de extrañar que sintiera que Tonglei parecía un poco fuera de lugar hoy, nunca pensó que fuera por esta razón. Parecía que Tonglei debió pensar que la había rechazado y obligado a darse por vencida, y por eso no le fue bien en el examen. Por eso, Tonglei se sintió culpable o no pudo soportar verse degenerar, razón por la cual vino a encontrarse, cuyo propósito, seguro, era preguntarse a sí misma estudiar bien. Efectivamente, al ver que Giffen no dijo nada, Tonglei pensó que había acertado y no pudo evitar dejar escapar un ligero suspiro y dijo: Giffen, si fue por algunas de mis acciones anteriores o por unas pocas palabras que te causó un malentendido, que te hizo incapaz de estudiar a gusto, te pido disculpas de antemano, esto es de hecho mi culpa. Pero en este punto, de repente no pudo decir más, ¿pero qué? No tengo ningún sentimiento por ti, así que no lo pienses dos veces y ve a estudiar. Si ella realmente dijera eso, me temo que no solo no convencería a Giffen, sino que tendría el efecto contrario y lo haría darse por vencido aún más. ¿Pero qué? Giffen miró a la siempre clara y hermosa Tonglei, pero en este momento, estaba un poco angustiada, por lo que no pudo evitar divertirse en su corazón, e incluso quiso burlarse de ella un poco, así que abrió la boca. Preguntar. Pero tampoco deberías estudiar adecuadamente, eres tan inteligente y tu memoria es tan excelente, incluso si solo piensas un poco más en tus estudios. Tus notas definitivamente serán mucho mejores de lo que son ahora. Giffen se rió en secreto en su corazón, pero en la superficie sacudió levemente la cabeza y dijo: ya estoy tratando de aprender mucho, pero simplemente no puedo. Aunque mi memoria es excelente, no puedo aprender a usar ese conocimiento de manera flexible, así que eso es todo lo que puedo hacer. Tú, Tonglei lo miró con exasperación y no pudo evitar disparar, ¿y dices que no te has rendido? Ya que también admite que su memoria es tan excelente, entonces bien, explica por qué hay un problema de matemáticas que todavía no puede resolver. Te expliqué esa pregunta en detalle hace 2 meses, y con tu memoria, no la habrías olvidado. ¿Cómo puedes explicar esto? Sin esperar a que Giffen dijera nada, Tonglei dijo de nuevo. Dijiste que no te rendiste y que has estado estudiando mucho, entonces ¿por qué duermes en tu escritorio todos los días y nunca escuchas tus conferencias? ¿Cuándo has estudiado en serio?
Hablando de esto, los ojos de Tonglei incluso se enrojecieron un poco, obviamente estaba furiosa. Sin embargo, cuando Hiffen vio su mirada, mientras estaba desconsolado, también estaba extremadamente feliz. Una chica, si realmente no se preocupara por ti, pero solo quisiera sentirse libre de culpa, entonces, a lo sumo, solo estaría tranquila y persuasiva, y no enojada. ¿Qué está atacando? Puede contarse como odio o ira. Pero, ¿por qué estaría uno enojado? La respuesta ya era obvia, el corazón de Tonglei todavía se preocupaba por Hiffen, era solo que mirándolo ahora, había algo de odio, incluso se podría decir dolor de corazón, por eso estaba enojada con Hiffen, solo para regañarlo y despertarlo. Pensando en esto, las comisuras de la boca de Hiffen se curvaron ligeramente y no pudo evitar sonreír. ¿Todavía te estás riendo? Tonglei estaba furiosa, al ver la apariencia de Hiffen, no pudo evitar pisotear su pequeño pie y despotricó. Estoy hablando contigo, ¿de qué te estás riendo? ¿No estoy diciendo lo correcto? Sí, es cierto. Hiffen asintió y se rió, mirando su comportamiento de puchero, era tan hermoso que no pudo evitar golpear su corazón. ¿Qué? Todavía sabes decir verdad. Cuando Tonglei escuchó esto, se puso aún más furiosa. ¿Admites que te estás rindiendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Estás realmente desesperado por todo o estás tratando de hacer esto a propósito para llamar mi atención? No importa cuál sea la razón para que seas así, no está bien. Hiffen, deja de ser así, está bien, si sigues así, realmente degenerarás. Al final del día, Tonglei cambió gradualmente de cuestionamiento a persuasión, e incluso, había un indicio de súplica en ello. Jeje. Mirando la belleza clara e incomparable de Tonglei, Hiffen no pudo evitar reír. ¿Qué te ríes? Cuando Tonglei vio que había dicho tanto, Hiffen en realidad parecía como si no la hubiera escuchado, sino que se estaba mirando a sí misma y se estaba riendo, instantáneamente se enfureció de nuevo. De repente, Tonglei volvió a sus sentidos. ¿Qué le pasaba? Pensé que iba a decirle que no me agradaba, pero ¿por qué me volví así? El corazón de Tonglei estaba alborotado, podría ser que su corazón no fuera realmente lo que pensaba que era, que realmente le gustaba Hiffen. No. Imposible. ¿Cómo puede ser esto posible? Ella ya había dicho que no se enamoraría en la escuela secundaria, ni siquiera en la universidad, porque su familia nunca le permitiría tener un amor libre. Cuando pensó en esto, Tonglei se sorprendió de repente, no se atrevía a admitir que le gustaba Hiffen porque tenía miedo inconsciente de que su familia encontrara problemas con Hiffen. Capítulo 64. Hiffen, no importa cuál sea la razón, tienes que estudiar bien, aunque no sea por ti mismo, tienes que pensar en tu familia, ¿de acuerdo? Sacudiendo levemente la cabeza, Tonglei hizo todo lo posible por dejar de lado todos esos pensamientos problemáticos en su cabeza y dijo en voz baja, solo que cuando hablaba de la familia de Hiffen, su tono tenía un toque de diferencia, como si estuviera ocultando algo. Hiffen asintió con la cabeza y dijo. Entiendo lo que quieres decir, Tonglei, que, en realidad no tienes que molestarte. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? En realidad, solo te dejo saber que me gustas, es suficiente. Si también me tienes ese mínimo de afecto, me siento muy satisfecho, y si no, está bien. Porque es mi derecho que me guste quien quiera, pero si eso te trae problemas por eso, definitivamente esa no es mi intención. Hablando aquí, Hiffen hizo una pausa y sonrió, sé lo que quieres decir y puedo entender tu preocupación, gracias. Hiffen dijo esta palabra de agradecimiento desde su corazón. Entendió muy bien el significado de Tonglei, y justo ahora, cuando Tonglei habló sobre decirle que también estudiara mucho por el bien de su familia, Hiffen ya lo entendió. Desde que Ushuaui había abandonado sin ceremonias a Hiffen y había pronunciado las palabras hijo ilegítimo con extremo desdén frente a sus compañeros de clase, la noticia se había difundido en privado a lo largo de toda la clase 6. Todos los compañeros de clase sabían que Hiffen, que parecía cobarde y incompetente, y él mismo era aún más inútil, era en realidad un hijo ilegítimo.
A los jóvenes siempre les ha gustado hablar, especialmente a algunas chicas a las que les encanta chismorrear y no pueden mantener una conversación. Bajo tales circunstancias, Hiffen naturalmente habría escuchado sobre estos rumores, y en su corazón, su impresión de Ushuaui había caído a un punto de congelación. Pero no expresó nada, porque a los demás les crece la boca, lo que quieren decir, ese es el hobby de otra persona, mientras no se les pille cara a cara, ¿qué derecho tiene a hacer preguntas? Toda la clase sabía sobre este asunto, y Tonglei, naturalmente, no tenía ninguna razón para no saberlo, pero cuando estaba persuadiendo a Hiffen, todavía usaba palabras como tu familia, obviamente evitando deliberadamente los rumores de hijos ilegítimos, solo para mantener la dignidad de Hiffen, para que no se sienta inferior. ¿Cómo podría Hiffen no entender este tipo de buena intención de Tonglei? Miró a Tonglei con un destello de ternura en su mirada, y así pronunció las palabras que siguieron. No había ninguna razón para dejarla llevar la carga de sus sentimientos y preocuparse por sí misma después de haber soportado tantas críticas. Hiffen, no entiendes. Tonglei quería decir algo más, pero no pudo decir nada, y solo pudo suspirar impotente, y dijo en voz baja. Hiffen, solo te pregunto una cosa, ¿puedes estudiar bien en el futuro? He estado estudiando bien. Hiffen se rió. La primera vez que lo vi, estaba tan enojado y amargado que me tomé muchas molestias para persuadirlo, pero como no podía entender sus propios dolores. ¿Dónde estaba el decidido, inteligente y valiente Hiffen? ¿Cómo podía estar tan absorto en sí mismo en estos días? Lo digo en serio. Al mirar la expresión de Tonglei, Hiffen también pudo adivinar lo que estaba pensando, y no pudo evitar sentir una punzada de dolor en su corazón. Tonglei, realmente he estado estudiando bien, ¿no lo sabes todavía? ¿Sobre mi memoria? Siempre que quiera, puedo sacar muy buenas notas cuando quiera. Entonces, ¿por qué todavía te fue tan mal en el examen? Tonglei estaba aún más furiosa, ¿cómo se atrevía a hablar consigo misma con los ojos bien abiertos? ¿Quién no quiere sacar buenas notas? Es solo que mucha gente no tiene esa habilidad. Sin embargo, Hiffen dijo descaradamente que podía obtener buenas calificaciones en cualquier momento. ¿Qué es esto? ¿Es una declaración superficial? Porque, si me va bien en los exámenes, cuando llegue el momento, el profesor me colocará en las primeras filas, que no es el resultado que quiero. Además, originalmente era una persona despreciada y prescindible en la clase, no quería llamar la atención sobre mí mismo, creo que esto está bien. La razón por la que me fue tan mal es que ni siquiera miré muchas de las preguntas, simplemente hice las calificaciones que esperaba y las entregué. Tonglei estaba atónita, aparentemente digiriendo esta declaración de Hiffen, y solo después de un momento preguntó. Entonces, en ese caso, ¿puedes decirme por qué hiciste eso? ¿No es malo ser alguien valorado por los demás? Hiffen negó con la cabeza y dijo. Lo siento, Tonglei, no quiero mentirte. No puedo contarte sobre esto por ahora, se trata de algunos asuntos personales míos de los que nadie puede hablar. Pero puedo asegurarte que si alguien más que yo lo sabe, definitivamente serás tú. ¿A quién le importa saber? La bonita cara de Tonglei no pudo evitar sonrojarse, pero en su corazón creía el 7 u 8% de las palabras de Hiffen, y no pudo evitar dar un suspiro de alivio, siempre y cuando Hiffen no fuera autoindulgente. De hecho, ahora Tonglei también tiene la vaga sensación de que realmente le gusta a Hiffen, pero solo porque inconscientemente tiene miedo de que la familia le haga algo excesivo a Hiffen, lastimándolo así, por eso no se atreve a admitir. Y ella definitivamente tampoco puede admitirlo. De lo contrario, Hiffen realmente estaría en muchos problemas porque su propia familia, en realidad no era una familia simple. Al mirar la postura de la pequeña hija de Tonglei, Hiffen no pudo evitar reírse, de repente recordó algo y soltó. Tonglei, pronto será el año nuevo, es solo medio año antes del examen de ingreso a la universidad, ¿qué es lo que hace la universidad? ¿Quieres entrar? Tonglei estaba atónita, y luego entendió lo que Hiffen quería decir, quería ingresar a la misma universidad que ella. No puedo evitar tener algo de timidez y dulzura en mi corazón, pero más que eso, sigue siendo un dolor inexplicable, dijo Tonglei en voz baja.
Si no hay nada inesperado, mi familia debería dejarme tomar la Universidad de Yanjing o la Universidad de Beijing. Sin embargo, estoy más interesado en algunas universidades en Jiangzhou. Me ceñiré a mi propia voluntad. Creo que mi familia no me obligará demasiado en este sentido. Da la casualidad de que también planeo ir a una universidad en Jiangzhou. Definitivamente seguiré siendo compañeros de clase contigo. Dijo Ji-fen con una leve sonrisa. Hablemos de ello después de que puedas entrar. Tong Lei le dio una mirada en blanco y se dio la vuelta para alejarse. Después de caminar unos pasos, ella respondió bruscamente y dijo con firmeza. Debes aprobar el examen. Después de decir eso, sus mejillas se pusieron escarlatas mientras huía. Mirando su espalda, las comisuras de la boca de Ji-fen se curvaron ligeramente, y la última oración había revelado el corazón de la hermosa mujer. Ya sea para ti o para mí, aprobaré el examen. Ji-fen dijo en secreto. De repente recordó de nuevo cuando Wu Shueui rompió con él y dijo desde lo alto que ella iría a la escuela en Jiangzhou. Capítulo 65. Esto es genial, la hermana mayor está completamente caída. Con una sonrisa en su rostro, Zhang Lei miró la figura de Tong Lei huyendo y se dijo a sí mismo con una sonrisa. Justo cuando Tong Lei sacó a Ji-fen del aula, Zhang Lei, quien notó que algo andaba mal, lo siguió a escondidas y se escondió en una esquina del pasillo, justo a tiempo para ver todo el proceso positivo y escuchar claramente la conversación entre los dos. Pero pronto, el ceño de Zhang Lei se frunció mientras se susurraba a sí mismo. Esta vez, el loco está realmente en un pequeño problema. Incluso si estoy ayudando, me temo que todavía tiene suficientes problemas. Con un suave suspiro, Zhang Lei negó levemente con la cabeza. Espero que el loco pueda mantener su temperamento como de costumbre. De lo contrario, el asunto entre él y la hermana mayor no es tan fácil de ser. Animo al loco a que se vaya después de la hermana mayor. No sé si le conviene o le hace daño. La cara de Zhang Lei mostró una mirada complicada. Medio tiempo después, solo apretó firmemente su puño. Loco, considéralo como un hermano te debe un favor. Esto puede realmente ponértelo difícil. Si no hago esto, puedes vivir una vida feliz y sin incidentes. Sin embargo, es probable que la hermana mayor sufra toda la vida. Matrimonio familiar, ¿cuántos son felices? No importa que, no puedo dejar que mi hermana mayor pase su vida con dolor. Zhang Lei dijo con firmeza. De hecho, permitir que Ji-fen persiguiera a Tong Lei fue extremadamente doloroso en el corazón de Zhang Lei. Como sabía muy bien que su propia familia era mucho más que la familia de un secretario del partido del condado, esto era solo la punta del iceberg. El poder real, no en el condado de Manxi, sino en la capital y Jiangzhou y otras provincias, la familia Tong, definitivamente era un gigante. En tal situación, ¿cómo puede el matrimonio de los hijos de la familia ser su propia decisión? Además, debido a esto, la resistencia que Ji-fen tuvo que enfrentar para perseguir a Tong Lei no tenía precedentes. La idea de que Ji-fen probablemente sería atacado por los otros hijos de la familia hizo que la culpa en el corazón de Zhang Lei fuera un punto más alta. Esta vez, incluso si te debo una deuda como hermano, en el futuro, incluso si me quitas esta vida, no tendré absolutamente ninguna queja. Zhang Lei miró la espalda de Ji-fen mientras estaba de pie al final del pasillo contemplando, y no pudo evitar decir en secreto. Después de mirar tanto tiempo, ¿no estás cansado? Justo cuando los pensamientos de Zhang Lei estaban cambiando, Ji-fen al final del pasillo no muy lejos de repente se dio la vuelta y miró a Zhang Lei que estaba escondido en la esquina con una sonrisa. Zhang Lei se sorprendió, solo mostró la mitad de su cabeza y un ojo desde lejos, solo para ver claramente la conversación entre Ji-fen y Tong Lei. ¿Cómo supo este niño que estaba parado aquí? Salió con una sonrisa sarcástica. Oye, loco, ¿por qué estás aquí? Debería preguntarte eso, ¿verdad? Ji-fen tarareó. Es gracioso no tener palabras para decir. Lei, espiar no es un buen hábito, ya que tu hijo lo hace con tanta familiaridad. No haces este tipo de cosas a menudo, ¿verdad? Zhang Lei estaba un poco avergonzado, pero su mejilla era lo suficientemente gruesa. Simplemente hizo un dobladillo y farfulló y dijo. Loco, el clima de hoy es agradable, bastante ventoso.
Hiffen no pudo evitar reírse tontamente, las bromas de Chuck siempre fueron la especialidad de este niño. Hiffen tampoco lo persiguió para preguntarle por qué estaba aquí, porque ambas partes entendían el carácter del otro. Si Zanley quería hablar, incluso si no preguntaba, diría Zanley, pero si no quería para hablar, no importa cómo pidiera, ciertamente no lo diría, y al final, incluso podría herir los sentimientos del otro. Loco, bueno, ¿cómo puedo decirlo? Gracias. Zanley de repente se puso serio y dijo en serio. Hiffen sabía lo que quería decir con eso y simplemente agitó su mano y dijo. Esta es mi propia elección, no tiene nada que ver contigo. Oh. Zanley sonrió levemente y palmeó el hombro de Hiffen, realmente no juzgó mal a la persona. Bien, esta tarde es hora de otras vacaciones a fin de mes, ¿qué tal si salimos casualmente a tomar un par de copas? Zanley preguntó ladinamente. Hiffen estaba atónito, luego negó con la cabeza y se rió. Olvídalo, no quiero pasar el rato con este pequeño bribón tuyo. Si bebemos ahora, mi madre todavía me regañará hasta la muerte cuando llegue a casa. Entonces no beberemos, solo algunas bebidas informales. Zanley dijo de inmediato. En serio, si bebo, definitivamente también recibiré una conferencia en casa, jejeje. Hiffen no pudo evitar reír y regañar. Bastardo, hoy estás comprando, no trates de incumplir la factura. No hay problema, no es solo un regalo, es una cosa pequeña. Zanley dijo felizmente a la vez. De repente, Zanley pareció recordar algo más y dijo con el ceño fruncido. Loco, te dije la noticia otra vez, parece que el novio de la señorita Xiao está aquí de nuevo. ¿Cómo sabes eso? El corazón de Hiffen se movió, pero en la superficie fingía que no pasaba nada. Pude ver el piso de los profesores al estar parado en el edificio de enseñanza y lo vi accidentalmente. Zanley sonrió acaloradamente. En ese momento, vi a la maestra Xiao y su novio sentados juntos en la glorieta debajo del piso de los maestros y parecían estar charlando feliz. Hiffen asintió levemente y se quedó en silencio por un momento antes de decir. Lacey, no vayas y hagas estas cosas aburridas, recuerda llamarme cuando termine la escuela esta tarde. Después de decir eso, Hiffen le dio un puñetazo y se alejó con una sonrisa. Mierda, ¿de dónde sacó este chico tanta fuerza? Zanley gritó miserablemente, frotándose los músculos pectorales que le dolían por el ligero puñetazo de Hiffen, y se rió amargamente. Acabo de mencionar al novio de la señorita Xiao, ¿por qué me pegaste? De repente, Zanley pareció haber notado algo y de repente sus ojos se agrandaron. Mierda, al loco no le gusta el maestro Xiao, ¿verdad? Si no, ¿por qué se desquitaría con sus amigos después de enterarse de esta noticia? Este mocoso, es un mujeriego, no, tengo que decirle a mi hermana que lo vigile, de lo contrario, mi hermana tendrá que tener más hermanas en el futuro. Después de decir eso, Zanley corrió apresuradamente de regreso al salón de clases. Por la tarde, Hiffen continuó recibiendo entrenamiento del cerebro inteligente, ahora podía realizar con éxito el 9º movimiento del ejercicio de culturismo, su físico había mejorado mucho, siempre que completara los 13 movimientos y aprendiera todas las habilidades auxiliares. Se convertiría en un maestro no menos que en un superagente de la era interestelar. Como era viernes y se acercaba un feriado de 2 días, hoy no hubo estudio vespertino. Tan pronto como terminaron las clases, Zanley sacó a Hiffen afuera. Mierda, digo loco, date prisa, está bien, el restaurante al que te llevo tiene un asiento particularmente apretado, si terminas de ir allí podría ni siquiera ser un lugar para estar de pie. Hiffen se rió amargamente impotente mientras seguía el ejemplo de Zanley y caminaba rápidamente. Penchen Grand Hotel. Este era el lugar que Zanley había elegido para comer. Como era de esperar, nada más llegar a la entrada, vio varias filas de autos estacionados llenos, e incluso el lobby se llenó de gente, obviamente el negocio estaba muy caliente. Tan pronto como el camarero los vio a él y a Hiffen, inmediatamente los saludó con una sonrisa. Lo siento, ya estamos llenos aquí. Zanley hizo un gesto con la mano y dijo. Traiga a su gerente aquí, ya he reservado un asiento para esta tarde. ¿Puedo preguntar qué número de casilla es? El camarero se quedó atónito.
Número 88. Dijo Zhang Lei. El camarero dijo inmediatamente. Lo siento mucho, usted es el señor Zhang, no sabía que había reservado una habitación privada, síganme. La casilla número 88 ya se había reservado por la mañana, pero por la tarde el gerente dijo de repente que la casilla número 88 estaría reservada para una persona llamada Sr. Zhang, y si la persona que reservó originalmente la casilla venía, ellos se le daría un asiento al azar. La camarera lo sabía, así que no se atrevió a ser grosera. Sin embargo, estaba un poco preocupada porque el caballero que vino a reservar la mesa esta mañana también parecía ser un pez gordo. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.